Existe una sensación muy característica en la vida moderna que seguro que a cualquiera le resulta familiar. Ujú. Esa repentina aceleración del corazón, la tensión que se acumula justo en la base del cuello, La respiración superficial. exacto, la respiración que de pronto se vuelve rápida y corta. Físicamente, es como si el cuerpo entero se estuviera preparando para un impacto inminente. Como si fuera una cuestión de vida o muerte, literalmente. Eso es. Y sin embargo, si uno mira a su alrededor en ese momento, pues no hay ningún depredador acechando. No. No hay un incendio ni un desastre natural a la vista. Es simplemente la bandeja de entrada del correo electrónico que acaba de recibir un mensaje con el asunto en mayúsculas. O el recuerdo de una conversación incómoda de la semana pasada. Totalmente. Esa tremenda desconexión entre lo que el organismo percibe como una amenaza mortal y la realidad inofensiva del entorno es, sin duda, uno de los fenómenos más definitorios de nuestra época. Sin duda alguna. Así que bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Yo estoy lista para un tema denso. Hoy vamos a explorar un volumen de información verdaderamente exhaustivo. Un material fascinante. Sí, es un artículo enciclopédico enorme, centrado en un enemigo que no hace ruido, pero que está en todas partes, el estrés crónico. Eso es. Y la misión de este análisis de hoy es entender la mecánica real de todo esto. Queremos ver cómo una respuesta biológica que la evolución diseñó para ser un salvavidas a corto plazo puede transformarse, casi sin que nadie se dé cuenta, en un riesgo sistémico enorme a largo plazo. Es un giro biológico tremendo. La idea es desmitificar su verdadero impacto, alejarnos un poco de los típicos consejos superficiales de revistas y, bueno, bajar al nivel microscópico, al de la célula y la neurona. Y es un viaje absolutamente fundamental para cualquier mente curiosa que busque comprender su propia fisiología. Ujú. Porque, a ver, a menudo se habla de esta condición a la ligera, como si fuera simplemente un estado de ánimo o un día malo. Una reacción pasajera que se soluciona respirando hondo un par de veces, claro. Exactamente. Pero la literatura médica y biológica que tenemos hoy sobre la mesa nos muestra una imagen radicalmente diferente. Estamos hablando de un mecanismo de supervivencia puro y duro, profundamente arraigado en nuestra evolución. Ya. Y el gran problema, la verdadera fisura aquí, surge cuando esta maquinaria perfecta que nos ha mantenido vivos como especie durante milenios comienza a funcionar en un contexto para el cual sencillamente no fue diseñada. Claro, el contexto moderno. Eso es. Entender estos mecanismos no es solo un ejercicio académico. Yo estoy seguro de que es adquirir el manual de instrucciones del cuerpo humano para saber qué está pasando realmente por dentro. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la distinción inicial que marcan los textos es absolutamente clave para todo lo demás. Ujú. Hay un mundo de diferencia entre enfrentarse a un peligro inmediato que dura unos minutos y, bueno, vivir en un estado de alerta que no se apaga nunca. Totalmente. La respuesta al estrés, lo que comúnmente en biología se conoce como la reacción de lucha-huida, es algo fundamental. Y sobre todo, es una herramienta adaptativa. Una ventaja evolutiva. Exacto. El entorno natural es complejo, es impredecible y está en constante cambio. Para navegar por él de forma segura, los organismos necesitan un sistema capaz de responder a la velocidad de la luz ante situaciones amenazantes. Lógico. Y este sistema tiene una función principal, que es restaurar el equilibrio, lo que llamamos la homeostasis del cuerpo, realizando cambios activos. Y aquí los textos mencionan un concepto muy específico. Sí, la alostasis. Es un concepto que propusieron Sterling y Eyer en 1988. Alostasis. Eso es. Básicamente, es el cuerpo moviendo hilos internos, liberando hormonas de estrés como los corticosteroides, para mantener el barco a flote cuando el mar se pone feo. Claro. A corto plazo, esta inundación química en el torrente sanguíneo es increíblemente beneficiosa. Es un sistema de defensa espectacular que tensa los músculos, agudiza la visión y el oído, y en situaciones puntuales te salva la vida. Sin suponer un riesgo futuro. Exacto. Hace su trabajo y se apaga. O sea, es como el sistema de alarma contra incendios de un edificio. Si hay fuego en la planta baja, lo ideal es que las sirenas suenen a todo volumen, que las puertas de emergencia se abran de golpe y que los aspersores se pongan a funcionar a la máxima presión. Es vital que ocurra. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y a la vez bastante preocupante. ¿Qué pasa cuando el fuego se ha apagado pero la alarma no se silencia nunca? Ahí está el problema. Claro. ¿Qué pasa si los aspersores siguen inundando el edificio durante semanas?
La exposición continua a un factor estresante hace que esa respuesta aguda, ese salvavidas, se convierta en una condición crónica. Y esto nos lleva a un término médico que las fuentes subrayan constantemente, que es la carga alostática. Fue introducido por McEwen y Stellar en 1993. Carga alostática. Ese concepto es la verdadera piedra angular para entender el daño a largo plazo. Si olvidamos por un momento la sensación psicológica, la carga alostática representa el costo oculto. La factura. La factura física real que paga el organismo tras largos periodos de sobreestimulación. Cuando la amenaza es persistente, ya sea real o simplemente percibida como tal, el sistema de alostasis se sobrecarga. Es un desgaste continuo. Y para entender cómo la comunidad científica llegó a aislar este concepto, creo que es imprescindible hablar de un investigador histórico, Hans Selye. Hans Selye, sí. A menudo se le menciona en la literatura médica como el pionero o el mismísimo padre del estrés. Vivió entre 1907 y 1982. Un científico fundamental. Y la historia de los experimentos de Selye con ratones de laboratorio es, francamente, de película. Es muy llamativa, sí. Según cuentan los documentos, Selye sometió a estos ratones a todo tipo de factores estresantes imaginables para ver cómo reaccionaban. Y no hablamos de pequeños sustos, ¿eh? No, eran condiciones extremas. Los expuso a sesiones de ejercicio físico llevado al límite absoluto, a inanición prolongada, a temperaturas ambientales heladas, condiciones verdaderamente adversas y, sobre todo, muy diferentes entre sí. Claro, la lógica dictaría que frío extremo causaría un tipo de daño específico por congelación. Exacto. Y la falta de alimento causaría otro completamente distinto relacionado con la desnutrición. Pues el hallazgo de Selye rompió todos los esquemas. Sin importar cuál fuera la naturaleza exacta del castigo externo, los ratones de laboratorio mostraban un deterioro interno idéntico. Todos y cada uno de ellos. Todos, sin excepción, desarrollaban úlceras gástricas severas y presentaban un daño visible y masivo en la glándula timo, que es una pieza crucial para el funcionamiento del sistema inmunológico. Si conectamos esto con el panorama general, la importancia de este descubrimiento es inmensa. A partir de estas observaciones tan dispares, Selye formuló en 1936 lo que llamó el síndrome general de adaptación. Vale. Lo que hoy, en un lenguaje más coloquial, llamamos simplemente la respuesta al estrés. Su conclusión fue totalmente revolucionaria para la medicina de su tiempo. Dedujo que los seres humanos que viven sometidos a un estado de alerta prolongado también experimentan un colapso generalizado de su sistema hormonal. ¿Un colapso hormonal? Sí. Y este colapso sostenido es el terreno de cultivo perfecto para desarrollar enfermedades de adaptación. ¿Enfermedades de adaptación? Sí, estamos hablando de enfermedades reales y palpables, como afecciones cardíacas crónicas o una presión arterial que se queda crónicamente elevada. Su trabajo demostró que el agobio constante no era solo una cuestión psicológica o una debilidad de carácter. ¿No era algo que estuviera solo en la mente? Exacto. Demostró que era un agente patógeno físico y tangible. Y claro, para entender cómo se pasa de una simple sensación de agobio laboral a desarrollar, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, hay que sumergirse en la mecánica de la biología. Hay que bajar al nivel celular. Entonces, ¿qué está ocurriendo exactamente bajo nuestra piel a nivel celular cuando la sensación de estar acorralados por una situación incontrolable se vuelve el pan de cada día? Pues todo el proceso arranca en el sistema nervioso. Ante eventos que generan angustia y sobre los cuales existe una percepción de pérdida de control, se activa de forma automática una parte muy específica, la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Ajá. Esto no es voluntario. Es un reflejo automático que desencadena la liberación inmediata de hormonas como la epinefrina y la norepinefrina. Las famosas hormonas de la adrenalina. Exacto. El impacto fisiológico de esta descarga es instantáneo y contundente. Los vasos sanguíneos periféricos se contraen para desviar toda la sangre hacia los órganos vitales y los músculos mayores. Preparándose para correr. Eso es. Y la frecuencia cardíaca se dispara para bombear esa sangre a una velocidad vertiginosa. Pero hay otro actor fundamental que entra en escena en esta cascada química. Uno del que se habla mucho hoy en día. ¿El cortisol? El cortisol, sí. El propósito biológico principal del cortisol durante esta respuesta de emergencia es inundar el torrente sanguíneo con glucosa. Y la glucosa es, en esencia, la principal fuente de energía de combustión rápida para las células humanas. Combustible puro. Exacto. El cuerpo está elevando artificialmente los niveles de azúcar en sangre para asegurar que las extremidades tengan energía explosiva inmediatamente disponible para echar a correr
o para pelear. Entonces, ¿qué significa todo esto en el contexto de nuestra vida moderna? A ver, Pensemos en una analogía. Es como estar en un coche. El cerebro detecta una amenaza, así que el cuerpo empieza a inyectar combustible de altísimo octanaje, ¿qué sería la glucosa? que sería la glucosa, directamente en el motor, pisando el acelerador a fondo y subiendo las revoluciones del corazón al máximo. Pero la persona que está sufriendo esta reacción biológica probablemente está sentada, inmóvil, frente a la pantalla de un ordenador en una oficina. O atrapada en un atasco en la autovía. Exacto. No hay absolutamente ninguna montaña que escalar, ni ningún depredador del que huir a la carrera. El resultado es que se está acelerando el motor al máximo sin moverse del sitio. Es un desperdicio de energía enorme. Toda esa preparación química, toda esa glucosa y esa energía explosiva no se quema en ninguna acción física resolutiva. Simplemente se queda ahí estancada, circulando por el organismo. Como un veneno casi. Como un veneno. Y las consecuencias de mantener esa energía retenida y esas hormonas circulando continuamente por el torrente sanguíneo son devastadoras y enormemente variadas. A nivel cotidiano, esta sobrecarga del sistema se manifiesta a través de un abanico inmenso de síntomas. Síntomas que muchas veces normalizamos, fíjate. Totalmente. La sociedad los normaliza. Los estudios enciclopédicos que analizamos listan una verdadera avalancha de problemas. Por ejemplo, Por el lado psicológico, se observa ansiedad constante, episodios de depresión profunda, ataques de ira que parecen irracionales, una irritabilidad extrema ante estímulos mínimos e incluso una tendencia al aislamiento social voluntario. claro, aislarse. Porque el cerebro no tiene energía para procesar interacciones humanas. Y por el lado físico, la lista es igual de larga. Ya me imagino. Dolores abdominales agudos sin causa aparente, dolores de espalda y contracturas musculares severas provocadas por la tensión continua, dolores de cabeza crónicos, migrañas, y en el caso de la fisiología femenina, alteraciones y problemas muy significativos en el ciclo menstrual. Madre mía. También se registra una dificultad profunda casi invalidante para concentrarse, lo cual tiene toda la lógica del mundo si consideramos que el ancho de banda del cerebro está completamente secuestrado por una señal de alarma. Y entre toda esa lista de síntomas hay un detalle en las fuentes que a mí personalmente me resulta verdaderamente fascinante y un poco escalofriante si no se para pensarlo. Cuéntame. Habla sobre el impacto del estrés crónico a un nivel celular profundo. Se menciona que la gran mayoría de los estudios asocian esta condición con una pérdida acelerada de los telómeros. Ah, los telómeros. Es un tema crítico. Sí. Para contextualizar esto visualmente, imaginemos los cordones de unas zapatillas deportivas. Esos pequeños capuchones de plástico duro que hay en los extremos que evitan que el cordón se deshilache con el uso. Muy buena analogía. Bueno, pues los telómeros son exactamente eso, pero situados en los extremos de nuestros cromosomas. Su trabajo es evitar que el material genético se degrade cada vez que las células se dividen. Exacto. Si esta condición de alerta constante acorta y destruye esos telómeros más rápido de lo normal, significa que estamos hablando, literalmente, de un envejecimiento celular acelerado. Es así. Vivir en alerta no solo cansa o agota la paciencia, envejece físicamente el cuerpo a nivel molecular a un ritmo alarmante. Lo fascinante aquí es que este daño molecular no se distribuye de manera uniforme por todo el cuerpo humano. Hay una zona cero en todo este asedio biológico, un lugar que se lleva la peor parte, y es el cerebro. El propio cerebro. El cerebro es el objetivo principal del daño crónico precisamente porque es el centro de mando. Es el órgano encargado de interpretar las señales del entorno, clasificar las amenazas y determinar las respuestas adecuadas. Claro. Por lo tanto, la exposición constante a esta cascada hormonal tóxica tiene un impacto directo, agresivo y físico en su propia estructura. Y los cambios que se documentan en los escáneres cerebrales son alarmantes. O sea que no estamos hablando de un simple subidón químico que se pasa con las horas tras un mal día. La literatura señala que el estrés rediseña literalmente la arquitectura del cerebro. ¿La cambia por completo? Se documenta que la sobreexposición prolongada al cortisol inhibe de manera activa el crecimiento de nuevas neuronas en dos áreas absolutamente críticas, el hipocampo y la corteza prefrontal. Así es. Estas son precisamente las regiones del cerebro responsables del aprendizaje de nueva información, la consolidación de la memoria a largo plazo y la capacidad de tomar decisiones complejas o racionales. Se atrofian. Pierden volumen. Se encogen físicamente, sí.
Pero el verdadero giro de guión es que este encogimiento de las áreas lógicas provoca, de manera compensatoria, una hipertrofia, Un agrandamiento. un agrandamiento físico real de otra área muy específica, la amígdala. Exacto. Y la amígdala es, por definición, la región cerebral primordialmente responsable de procesar el miedo, la ansiedad, la reactividad ante las amenazas y las emociones primarias más intensas. O sea, el centro del miedo crece. Crece. Es decir, las áreas encargadas del razonamiento lógico, de mantener la calma y de aprender de los errores pierden capacidad y masa, mientras que el centro del miedo y la agresividad se vuelve literalmente más grande, más fuerte y mucho más reactivo. Es el círculo vicioso neurológico perfecto. Es la tormenta perfecta. El individuo se vuelve biológicamente cada vez más propenso a percibir amenazas donde no las hay, a reaccionar de forma exagerada, y al mismo tiempo pierde las herramientas cognitivas necesarias para racionalizar la situación y calmarse. ¡Qué barbaridad! Las consecuencias neurológicas de todo esto van más allá del simple desgaste emocional. Incluyen ese envejecimiento cerebral acelerado del que hablábamos, una clara propensión a empeorar los daños en caso de sufrir un derrame cerebral, y provoca trastornos severos y crónicos del sueño. Claro, por el cortisol. Exacto. Al haber altos niveles de cortisol circulando por la noche, el cuerpo es incapaz de entrar en las fases de sueño profundo necesarias para la reparación física. Y como un efecto dominó dentro de un sistema complejo, este fallo estructural en la torre de control central cae en cascada sobre prácticamente todos los demás sistemas del cuerpo humano. Al final, nada queda aislado en biología. Todo está conectado. El sistema inmunológico, por ejemplo, que es nuestra barrera de defensa, puede ver drásticamente reducida su resistencia natural a las infecciones comunes. O peor aún, O peor, en escenarios más complejos, esa alerta constante confunde a las células defensivas y éstas empiezan a atacar los propios tejidos sanos del cuerpo, fomentando estados de inflamación sistémica. exacto. Y a nivel cardiovascular, esa presión arterial que sube para prepararnos para correr se mantiene elevada de forma sostenida a lo largo de los meses, causando un desgaste progresivo, silencioso e irreversible en las paredes del corazón y en los vasos sanguíneos. Y no olvidemos el sistema digestivo. Cierto, deja de procesar nutrientes correctamente y el sistema reproductivo también entra en crisis porque el cuerpo asume que no es momento de procrear si se está en medio de una guerra por la supervivencia. Para ilustrar el peso real de este efecto dominó, con evidencia clínica tangible, los textos hacen referencia a una revisión médica verdaderamente masiva. Hablan de 37 estudios diferentes centrados en una población muy específica y vulnerable. Los cuidadores. Los familiares cuidadores de personas con demencia. Quien haya estado cerca de una situación así sabe que estas personas viven inmersas en un entorno de cuidado ininterrumpido. Una alerta continua ante posibles accidentes del enfermo y una carga emocional devastadora que rara vez tiene pausas. Es agotador. La conclusión extraída de la suma de estos 37 estudios fue clara e innegable. Este nivel de tensión sostenida en el tiempo hace que los cuidadores sean estadísticamente muchísimo más susceptibles a contraer todo tipo de enfermedades. Enfermedades infecciosas y crónicas. Está tan sumamente comprometido, tan agotado por la falsa alarma biológica constante, que su salud física general simplemente se desmorona. Y llegados a este punto, yo pensaría, o cualquiera pensaría, que la comunidad médica tiene herramientas clarísimas para diagnosticar esto. Pero, al parecer, la ciencia se enfrenta a una barrera metodológica enorme a la hora de investigarlo. Esto plantea una pregunta importante y fascinante desde el punto de vista del método científico. ¿Cómo se mide con precisión y objetividad algo que, aunque tiene efectos físicos innegables, parte de una percepción totalmente subjetiva? Es que es muy difícil. Lo que a una persona le genera pánico, a otra puede resultarle indiferente. Exacto. El desafío científico es colosal. La medición de esta exposición acumulativa a lo largo de los años depende en gran medida de estudios epidemiológicos que interrogan a las personas sobre sus experiencias vitales. Entrevistas, cuestionarios. Y claro, estos estudios presentan serios problemas de validez técnica. Por ejemplo, en los estudios retrospectivos, donde se pide a los individuos que hagan memoria sobre eventos difíciles de su pasado y califiquen su gravedad. La validez de los datos depende casi exclusivamente de la precisión de ese recuerdo. Y la memoria falla. Existe un sesgo natural y un deterioro evidente en la memoria humana. Las personas tienden inevitablemente a subestimar el dolor pasado o a reportar de manera inexacta las intensidades de experiencias que ocurrieron hace años. Claro,
porque si alguien te pregunta en una escala del 1 al 10 cómo de estresado estabas hace 3 años durante una mudanza, lo más probable es que el cerebro haya suavizado ese recuerdo. Es un mecanismo de defensa. Y incluso antes de llegar a enfrentarse a los sesgos de la memoria de los pacientes encuestados, hay una falta de consenso básico, casi sorprendente, en el propio mundo académico sobre cómo acotar el fenómeno en el tiempo. Sí, falta unificación. Ni siquiera hay una escala temporal uniforme que todos los científicos utilicen para definir exactamente cuándo una tensión aguda y normal se ha convertido oficialmente en un problema de salud crónico. Es un debate abierto. Se menciona que algunas herramientas clásicas, como el programa de Brown y Harris de 1978, establecen un límite estricto de 4 semanas. Es decir, la premisa es que si una dificultad persiste durante más de un mes, cruza la línea y se clasifica como crónica. 4 semanas, exacto. Sin embargo, otras ramas de la investigación establecen plazos completamente diferentes. A veces hablan de otras semanas, a veces requieren meses de observación. Esta disparidad de criterios implica que intentar comparar los resultados de unos estudios con otros sea un poco como mezclar peras con manzanas. Y sumado a los problemas de medición temporal y a la memoria, hay variables ambientales y demográficas que influyen poderosamente en cómo responde la fisiología de cada individuo. Al revisar a fondo los datos de los textos fuente, hay un hallazgo particular que destaca como una verdadera anomalía estadística. Esto me pareció muy curioso. Es que va en contra de lo que la intuición nos diría. De acuerdo a la información recopilada, las investigaciones han observado una tendencia llamativa. Las personas provenientes de entornos muy adinerados, pertenecientes a los estratos sociales y económicos más altos, a menudo presentan una respuesta al estrés mucho más fuerte y reactiva. Más fuerte que las personas en estratos inferiores. Sí, se reporta en la literatura médica como un hallazgo fascinante relacionado con la actividad del eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Vale, frena un momento ahí. ¿Eje hipo qué? Hipotalámico hipoficiario adrenal. Dejémoslo en que la maquinaria interna que bombea las hormonas se vuelve más sensible, ¿no? Básicamente sí. Es un dato estadístico puro, pero tela. Porque rompe bastantes esquemas preestablecidos sobre quién es más vulnerable. Invita a pensar en cómo un entorno de vida lleno de comodidades constantes podría, paradójicamente, hacer que el sistema nervioso reaccione con mucha más vehemencia cuando finalmente se topa con un obstáculo impredecible. Es una hipótesis muy válida. Y ante todo este inmenso panorama de vulnerabilidades del cuerpo humano, es vital hablar del antídoto. Porque la ciencia no solo estudia cómo nos rompemos, también estudia la capacidad intrínseca del ser humano para resistir, absorber el golpe y adaptarse. La resiliencia. Hablamos, por supuesto, de la resiliencia. En el contexto de toda esta enorme carga alostática de la que venimos hablando, la resiliencia se define estrictamente como la capacidad de lidiar y enfrentarse a las presiones del entorno de una manera psicológicamente saludable, Evitando que el sistema colapse. evitando por todos los medios que el sistema biológico termine colapsando. Exacto. Y es vital aclarar que la resiliencia clínica no es simplemente apretar los dientes, aguantar la respiración y soportar el dolor en silencio. Los estudios agrupan esta capacidad de resiliencia en 6 áreas o recursos de afrontamiento, que actúan como verdaderos escudos protectores. ¿Cuáles son las primeras? Una de las principales categorías es la personalidad. Cosas tan humanas como poseer un optimismo natural frente a la adversidad, la empatía hacia los demás o tener un sentido de compromiso vital. Estos rasgos actúan como amortiguadores químicos. Fíjate. Otra faceta crucial involucra los rasgos del ego, que abarcan el nivel de autoestima profunda y la vital capacidad de autocontrol emocional cuando las cosas se tuercen. Lo cual tiene muchísimo sentido clínico. Pero claro, estoy segura de que la ciencia no asume que todo dependa exclusivamente de con qué tipo de personalidad o autoestima nazcas. Las fuentes mencionaban también fuertemente el impacto del entorno. Exacto. El entorno es determinante. De hecho, la tercera categoría, que es la conectividad social, es decir, la amplitud, profundidad y calidad de la red de apoyo humano que tienes a tu alrededor, es a menudo el factor protector más fuerte de todos. Tener a alguien ahí. Saber que hay alguien al otro lado del teléfono reduce los niveles de cortisol dramáticamente. A eso se le suman los puntos de vista culturales. La cuarta categoría. Sí, se ha documentado extensamente cómo poseer creencias religiosas arraigadas o profundas convicciones morales proporciona un marco de sentido que ayuda al cerebro a interpretar las dificultades como un proceso, no como una catástrofe sin fin. Es como tener un ancla cuando sube la marea. Qué buena forma de verlo.
Y las últimas herramientas de este arsenal de resiliencia son igual de pragmáticas. Las fuentes hablan de las habilidades conductuales, que son prácticas muy terrenales. Tener buenas habilidades sociales para desactivar conflictos y saber gestionar la inteligencia emocional en tiempo real. ¿Y la sexta categoría? Finalmente, esa sexta categoría que agrupa factores determinantes estructurales, como contar con un buen estatus socioeconómico o tener una excelente salud física general previa al evento adverso. Si volvemos a la analogía del principio, todos estos recursos combinados determinan si el fuego en el edificio lo apaga rápidamente un equipo bien entrenado, o si por el contrario se deja que las llamas avancen sin freno por toda la estructura. A modo de recapitulación de este inmenso mapa anatómico, lo que estamos observando es el funcionamiento de un mecanismo fascinante, pero de un tremendo doble filo. Sin duda. Empezamos nuestra inmersión hablando de un salvavidas biológico envidiable, un diseño evolutivo perfeccionado durante milenios para reaccionar ante cambios drásticos en el entorno, permitiéndonos sobrevivir a lo peor. Pero su activación crónica pasa una factura altísima. Altísima. Afecta literalmente a cada célula, acelerando la degradación de los telómeros y empujando el reloj biológico. Atrofia físicamente las partes más sofisticadas de la mente humana, agrandando al mismo tiempo los centros de alerta primaria. Y altera de manera profunda y sistémica las defensas inmunológicas y todo el tejido cardiovascular. The Schumann es una reprogramación biológica total del organismo que lo sumerge en un estado de guerra y desgaste que nunca parece terminar. Pero para cerrar este análisis hay un pequeño gran detalle perdido en las primeras líneas de los textos de hoy que encierra una revelación asombrosa. Adelante. Durante todo este rato hemos hablado de factores estresantes, imaginando presiones laborales asfixiantes, entornos hostiles, problemas económicos o conflictos interpersonales intensos. Pero los artículos afirman de manera categórica lo siguiente. Ojo a esto. El cerebro humano produce exactamente el mismo efecto endocrino y desencadena exactamente la misma avalancha de cortisol y desgaste celular, tanto si el factor estresante está ocurriendo físicamente en este preciso instante frente a la persona, como si simplemente está siendo recordado en el sofá de casa. Y es una afirmación científica que cambia por completo el paradigma de cómo entendemos nuestro propio sufrimiento. Totalmente. La biología humana, a nivel de las glándulas suprarrenales, no hace distinciones entre la realidad tangible y un pensamiento vívido. Si una amenaza del pasado se vuelve a experimentar con intensidad en la memoria, el cerebro ordena inundar el cuerpo con epinefrina con la misma urgencia y toxicidad que el día en que ocurrió el evento original. Lo cual deja una reflexión inmensa flotando en el aire para cualquiera que procese toda esta información hoy. Si la maquinaria fisiológica humana es verdaderamente incapaz de distinguir entre un peligro real acechando en el momento presente y el mero fantasma de una amenaza que ya quedó en el pasado, la pregunta es obligada. Sí. ¿Cuánto del agotamiento físico diario, de esos dolores musculares inexplicables, de esa inflamación constante y de esa niebla mental está siendo provocado en realidad por la propia mente, simplemente por el hábito de reproducir viejas historias tristes o preocupantes en bucle cerrado? Es una gran pregunta. Es un pensamiento profundo sobre el poder de nuestra propia atención, algo para llevarse y reflexionar mucho después de que termine este análisis. Hasta la próxima inmersión. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante un viaje que es absolutamente fascinante. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es una verdadera inmersión en un tema del que todos creemos saber algo. Claro, pero que esconde capas y capas de complejidad. Para quienes nos escuchan y piensan que ya dominan nuestro destino de hoy, es muy probable que terminemos rompiendo unos cuantos esquemas. Seguro que sí. Estoy seguro de que los datos van a sorprender a más de uno. Estoy totalmente segura de ello. Nuestra misión en esta ocasión es meternos de lleno en el estado de California. Ajá. Pero, a ver, la idea no es quedarnos en la superficie. Vamos a dejar a un lado los típicos clichés de Hollywood, los paseos por la playa y las palmeras, y vamos a utilizar una recopilación súper exhaustiva de documentos y datos enciclopédicos. Actualizados hasta este mismísimo año 2026. Exacto. El objetivo es entender cómo este territorio se ha convertido en una auténtica megapotencia mundial.
Y siendo a la vez un lugar plagado de contrastes llevados, bueno, al límite. Totalmente. Y cuando digo límites, me refiero a superlativos absolutos. O sea, hablamos de una Tierra que posee los árboles más grandes y los más antiguos de todo el planeta. Una pasada. Alberga el punto más alto y el más bajo de los Estados Unidos contiguos, separados por una distancia ridícula. Ridículamente corta, sí. Y cuenta con una economía que es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, en el tercer trimestre de 2025 superó a la de Japón. Convirtiéndose en la cuarta economía más grande del mundo si fuera un país independiente. Es algo que cuesta incluso asimilar. Totalmente. Y la perspectiva clave que debemos mantener hoy es que absolutamente nada de esto es casualidad. Claro. Lo verdaderamente revelador es descubrir cómo la geografía, la demografía y una historia profundamente turbulenta colisionan de frente. Para forjar todos estos extremos. Eso es. California no funciona solo como un estado más. A efectos prácticos es un experimento a una escala monumental. Donde las fuerzas brutales de la naturaleza y la ambición humana se han estado moldeando mutuamente durante siglos. Exactamente. Veremos cómo un ecosistema tan diverso dio forma a las primeras sociedades. Y cómo el hallazgo de recursos alteró la demografía en semanas. Y cómo hoy ese motor de crecimiento genera tensiones que empujan a cientos de miles a hacer las maletas. Vale, pues vamos a desgranar esto porque resulta que hasta el propio nombre de California tiene miga. Muchísima. Es un punto de partida perfecto, porque uno podría pensar que el nombre viene de alguna lengua nativa Sería lo lógico, sí. o de algún término descriptivo en español antiguo, pero la etimología que recogen las fuentes es pura fantasía literaria. Literalmente. Resulta que proviene de una novela de caballerías del año 1510, un libro de Garci Rodríguez de Montalvo titulado Las Sergas de Esplandián. Ajá. En esta novela se describía una isla mítica, remota y repleta de oro, gobernada por una reina llamada Calafia. Y la cosa no acaba ahí. Que va, el texto decía que estaba habitada solo por mujeres guerreras de piel oscura que vivían al estilo de las amazonas Vestían armaduras de oro macizo. y criaban grifos para usarlos en las batallas. O sea, es una locura pensar que los exploradores españoles leyeron esta novela de ciencia ficción de la época y... Y al llegar a la península de Baja California decidieron usar ese mito para el nombre. Exacto, bautizar el territorio con ese nombre. Contraron. Menudo contrastes, ¿eh? Lejos de ser una isla con grifos y guerreras, los registros muestran que California era una de las áreas más diversas y pobladas de Norteamérica. Antes de la llegada de Colón. Exacto. Los historiadores estiman que había al menos 300.000 personas, Madre mía, divididas en más de 70 grupos étnicos totalmente distintos. con idiomas y costumbres propias. Hablamos de sociedades muy complejas como los Chumash, los Pomo o los Salinan, habitando desde montañas escarpadas hasta inmensos bosques de secuyas. Y lo que destaca de la documentación sobre estas tribus es cómo interactuaban con su entorno, porque es un error pensar que eran simples cazadores pasivos. Totalmente. Desarrollaron métodos súper sofisticados. Practicaban agricultura forestal sostenible. Y aquí viene un punto crucial, el uso de la quema controlada. Eso es interesantísimo. Usaban el fuego de forma intencionada para limpiar maleza, renovar nutrientes y, paradójicamente, prevenir incendios catastróficos. Y lo fascinante aquí es la ironía histórica para quienes siguen las noticias de los incendios modernos. Tela con esto, porque en 1911 el gobierno de California prohibió oficialmente estas quemas de los nativos por considerarlas destructivas. Pero si avanzamos rápido, después de décadas de incendios devastadores en el siglo XXI, tuvieron que rectificar. Y tanto. Las fuentes indican que en 2022 reconocieron oficialmente el valor de este conocimiento indígena. Creando programas con las tribus para volver a implementarlas. Tuvieron que pasar más de 100 años de desastres para admitir que las poblaciones originarias tenían razón desde el principio. Un siglo entero de políticas equivocadas. Y su sofisticación iba más allá de la ecología, abarcaba su estructura social. Sí, los diarios de los colonizadores españoles documentan con asombro la existencia de personas que asumían roles distintos a su sexo biológico. Es un detalle crucial. Es fascinante leer cómo los documentos recogen la presencia de individuos que los españoles denominaron joyas. En las lenguas nativas tenían sus propios términos, claro. Los Chumash los llamaban aquí. Y hoy muchas comunidades indígenas usan el término dos espíritus. Exacto. Los españoles los describían como hombres biológicos que vestían y actuaban como mujeres, pero no eran marginados. Para nada.
Asumían roles femeninos fundamentales, como la cestería, pero también tenían una responsabilidad espiritual enorme. Eran los encargados de los ritos funerarios y de gestionar el luto, un tejido social increíblemente avanzado. Muy inclusivo, sí. Un tejido que trágicamente se enfrentaría a un desmantelamiento sistemático. Con la llegada de los europeos. Todo comienza con Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, y luego la red de misiones de Junípero Serra a partir de 1769, Muy centrado en la evangelización y el control territorial. que dio paso al periodo mexicano, tras la independencia en 1821, transformando la tenencia de la tierra con la secularización de las misiones. Espera, para quienes no estén familiarizados con esta jerga, ¿qué implicó exactamente esa secularización sobre el terreno? Es vital entenderlo. Significó que el gobierno mexicano expropió inmensas extensiones de la Iglesia Católica y las redistribuyó. Pero no volvieron a los indígenas, imagino. En teoría, debían, pero en la práctica acabaron en manos de familias influyentes, los californios, creando el sistema de grandes ranchos ganaderos. Una transferencia masiva de riqueza. Y fue una época de transiciones de poder muy caóticas. Tanto que en 1846 unos colonos estadounidenses organizaron la revuelta de la bandera del oso. La famosa Bear Flag Revolt. Y hay un dato de broma. Durante un brevísimo periodo, California fue una república independiente con un solo presidente. William B. Ide. ¿Alucinante? Un país independiente que desaparece casi al instante, porque ese mismo año estalló la guerra entre México y Estados Unidos, Y California fue cedida a los estadounidenses en 1848. formalizado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y ahí, ese mismo año, la historia da un giro loquísimo. A los pocos días de firmarse el tratado, en el aserradero de Sutter se descubrió oro. La fiebre del oro. Generó un impacto que los números apenas describen. San Francisco pasó de tener unos 500 habitantes en 1847, A explotar hasta los 150.000 en 1870. una avalancha humana absoluta persiguiendo riqueza rápida. Pero ese inmenso auge poblacional trajo un coste humano que los documentos reflejan con una crudeza terrible. Así es. Y aquí, ateniéndonos estrictamente a los registros oficiales, hay que hablar de lo que los académicos denominan el genocidio de California. Sin tomar partido, los datos puros pintan una realidad muy oscura. La violencia hacia los nativos se institucionalizó. El primer gobernador del estado, Peter Hardeman Burnett, declaró en 1851 Que se debía esperar que una guerra de exterminio continuara hasta que la raza india se extinguiera. textual, una declaración de intenciones oficial. Y los archivos financieros documentan esto. El gobierno estatal desembolsó casi $1,5 millones de la época para financiar y armar a milicias locales. Una suma astronómica. Y las estimaciones de muertes indígenas violentas directas entre 1846 y 1873 son desoladoras. Oscilan entre 9.456 bajas documentadas, de forma conservadora, hasta 100.000 víctimas, según otras estimaciones. Y además de la violencia letal, las fuentes legales documentan la esclavitud de facto. Una enorme contradicción para un Estado libre. Exacto, prohibieron la esclavitud afroamericana, pero en 1850 aprobaron una ley que permitía que personas nativas fueran arrestadas por vagancia y forzadas a trabajar sin sueldo. Y los registros municipales de Los Ángeles aprueban que hubo subastas públicas de este trabajo forzado durante casi 20 años. Hechos históricos que chocan frontalmente con la imagen del Estado dorado. Esa brutalidad parece casi un reflejo del propio paisaje físico de California, que siempre ha estado definido por la disonancia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel topográfico. Las cifras son una locura. Absolutamente extremas. Imaginemos estar en la cumbre del Monte Whitney, El punto más alto de los Estados Unidos contiguos. a 4.421 metros de altitud, un clima alpino durísimo. Pero, ¿qué distancia hay desde ahí hasta el punto más bajo del continente? Apenas 140 kilómetros en línea recta. Un trayecto cortísimo. Y de repente estás en el fondo de la cuenca de Badwater, en el Valle de la Muerte, a 85 metros por debajo del nivel del mar. Pasas del techo helado del país al sótano más profundo y caluroso en un abrir y cerrar de ojos. Y ese Valle de la Muerte ostenta la temperatura más alta registrada en la Tierra, de forma fiable, 56,7 grados Celsius en 1913. Un horno geológico. Y claro, este entorno tan drástico ha forjado una biología excepcional.
La flora tiene varios récords mundiales, Por un lado, los seres vivos más masivos, las secuoyas gigantes. que pueden vivir milenios. Y luego, en las zonas áridas de las montañas blancas, los organismos vivos no clonales más antiguos que se conocen, los pinos Bristlecone. Hay un árbol, conocido como Matusalén, que tiene más de 5.000 años. Pensemos en esa escala de tiempo. Esa semilla germinó cuando los egipcios aún estaban construyendo las pirámides. Y sigue vivo hoy en día. Es una maravilla de la resiliencia evolutiva. Totalmente. Y esto nos lleva al punto clave de la geografía californiana, su motor y su mayor amenaza. El agua. Exacto. La crisis crónica de los recursos hídricos es el hilo conductor. Las montañas crean climas mediterráneos en la costa, pero bloquean la humedad hacia el interior. Y los registros climáticos muestran que esa dinámica genera oscilaciones violentas. Atravesaron una sequía crítica documentada entre 2011 y 2017. Los embalses bajo mínimos. Pero cuando llueve no es precipitación moderada. Llega a través de ríos atmosféricos. Corredores inmensos de vapor de agua desde el océano que, al chocar contra las montañas, descargan cantidades torrenciales y provocan inundaciones. Para prosperar en este balancín climático, California ha tenido que construir algunas de las obras hidrológicas más colosales de la historia. Y precisamente esa gestión del agua permite entender el siguiente gran bloque: la economía. Porque cuando pensamos en el poderío económico de California, pensamos en tecnología Silicon Valley. o en entretenimiento, Hollywood. Pero los datos muestran que la verdadera megamáquina del Estado tiene sus raíces hundidas en el barro. La agroindustria. Los informes revelan que el sector agrícola californiano no tiene rival en Estados Unidos. Y no hablamos de parcelas familiares, sino de una industria inmensa y tecnificada en el Valle Central. Una zona semiárida que depende totalmente de esa ingeniería hídrica. Son el principal productor del país en lácteos, almendras y uvas. Sumas esto a la tecnología, a Hollywood y a los puertos de Los Ángeles y Long Beach, y las cifras marean. Y tanto. Al cierre del tercer trimestre de 2025, el Producto Interior Bruto rozó los 4,3 billones de dólares, Superando oficialmente a la economía de Japón. consolidándose como la cuarta economía más poderosa del planeta. Un éxito rotundo sobre el papel. Pero aquí nos topamos con la gran paradoja del censo. Si la economía es tan absurdamente exitosa, ¿por qué los datos muestran que la gente está haciendo las maletas masivamente? Esa es la fractura estructural del modelo. Por primera vez en más de un siglo, la población comenzó a disminuir constantemente desde 2020. Las cifras son contundentes. Solo entre 2021 y 2022, 818.000 residentes se marcharon. Y las razones son el coste del éxito, un coste de vida prohibitivo, escasez crónica de vivienda con precios inasumibles y el teletrabajo. Profesionales con sueldos californianos mudándose a estados más baratos. Lo que evidencia una desigualdad que asusta. Una dicotomía de dos mundos. Las estadísticas indican que albergan más hogares millonarios que ningún otro estado, superando el millón. La meca de la riqueza extrema. Pero en el otro extremo, usando la medida suplementaria de pobreza, que considera el alto coste de vida, California tiene la tasa de pobreza más alta del país. Alcanzando un 23,5%. Fortunas gigantescas conviviendo a pocos kilómetros de personas sin hogar y familias que no llegan a fin de mes. Y esa misma clase trabajadora y población diversa es la que ha construido el tapiz cultural del Estado. Si repasamos la evolución legal del idioma, vemos un reflejo perfecto de esas tensiones. La primera Constitución de 1849 era completamente bilingüe. Garantizaba los derechos de los hispanohablantes, ordenando que las leyes se publicaran en inglés y español. Pero con la fiebre del oro el equilibrio de poder cambió. 30 años después, la Constitución de 1879 borró esos derechos. Eliminando el estatus oficial del español. Y en 1986 aprobaron la Proposición 63, blindando el inglés como el único idioma oficial. Pero, a pesar de los esfuerzos por homogeneizar, la demografía ha seguido hacia la diversidad. Los datos actuales revelan que las minorías conforman hoy el 60% de la población. Los hispanos o latinos son el grupo más numeroso, rozando el 40%. Y tienen la mayor concentración nacional de hablantes de chino, tagalo, vietnamita o puñabí. Es un laboratorio multicultural, Un laboratorio que ha exportado su estilo de vida al mundo entero. moldeando el siglo XX. Fue la cuna de la cultura del automóvil y las autopistas. Del patinaje, el surf, el BMX. Y la zona cero de la comida rápida, viendo a nacer a gigantes como McDonald's o Taco Bell, clonados en todo el planeta. Así que,
Después de todo lo que hemos repasado, la pregunta es, ¿qué significa todo esto? Pues vemos que California debe su nombre a una isla literaria llena de grifos, Que su historia colonial dejó cicatrices profundísimas. que tiene una topografía delirante capaz de generar la cuarta economía del mundo con microchips y almendras, Pero que se tambalea bajo sus propias contradicciones. luchando contra sequías e inundaciones y con un modelo que expulsa a las personas que lo mantienen. Es el paradigma de la paradoja moderna, y nos sitúa ante un punto de inflexión demográfico histórico. Claro, ese éxodo masivo que mencionabas. Si analizamos esa sangría constante de población desde 2020, que se muda a Texas, Nevada o Idaho, creo que hay una reflexión muy potente para cerrar. A ver, cuéntame. Cabe plantearse lo siguiente. Es posible que la mayor influencia de California en este siglo XXI ya no dependa de lo que logre construir dentro de sus fronteras, sino de una paulatina californización del resto del país y del mundo. Interesante. Un fenómeno provocado por los propios residentes que huyen, pero que llevan en sus maletas sus ideas, expectativas económicas y su cultura. Una pregunta tremenda para darle una vuelta. ¿Acabará el espíritu de California transformando los lugares a los que huyen sus ciudadanos? Aquí dejamos esa idea para que quienes nos escuchan saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido detallado por las luces y sombras del Estado Dorado. Les recordamos la importancia de cuestionar la información, buscar los matices y, por supuesto, mantenerse siempre curiosos. Hasta la próxima. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy tenemos por delante un análisis detallado, absolutamente fascinante. Totalmente. Y además sobre un tema que damos muy por sentado. Exacto. Contamos con un compendio enciclopédico muy exhaustivo sobre un elemento arquitectónico que, pues, está por todas partes. Pero que esconde una historia de ingeniería y de ambición, desmedida, la verdad. La misión de esta exploración exhaustiva es descubrir cómo unos colosales pilares de piedra pasaron de ser conductos de energía solar en el antiguo Egipto a convertirse en botines de guerra. Botines de guerra imperiales, sí. Eso es, y luego en obsesiones de la ingeniería del Renacimiento, y finalmente en los monumentos globales que vemos hoy. Es un recorrido histórico que desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua. O sea, cuando contemplamos la verticalidad de estos monumentos, resulta muy fácil olvidar el terror logístico y el esfuerzo titánico que supuso extraerlos. Claro, porque estamos hablando de milenios de historia humana codificados en monolitos que, fíjate, han viajado miles de kilómetros. Por el mar Mediterráneo, ni más ni menos. Menuda odisea. Ya te digo. Adelantaremos a quien los escucha que el transporte de estas moles de cientos de toneladas involucró desde barcos llenos de lentejas. Sí, lentejas, tal cual suena. Hasta caballos preparados en el Vaticano para una huida de emergencia por si todo salía mal. Es que comprender estos engranajes históricos altera por completo la forma de ver las ciudades modernas. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Qué define exactamente a un obelisco? Pues técnicamente hablamos de un monumento alto, extremadamente esbelto, de base cuadrangular. Y que va reduciendo su anchura a medida que asciende. Eso es, hasta culminar en una punta piramidal. Que recibe el nombre de piramidión. Y hay un detalle crucial para entender el mérito de los antiguos constructores. Que originariamente eran monolíticos. Exacto. O sea, no estaban hechos de bloques apilados. No, tallados en una única e inmensa masa de piedra. Una barbaridad. Es una locura. Pero lo que resulta irónico de todo esto es el origen de la propia palabra, ¿verdad? Sí. Los creadores originales, los antiguos egipcios, utilizaban el término tekenu. Ajá. Pero el vocabulario que ha llegado a nuestros días es herencia del historiador griego Heródoto. Claro, Heródoto va de viaje a Egipto, ve estas mores que empequeñecen cualquier cosa y decidió usar la palabra obeliscos. ¿Qué es un diminutivo griego? Literalmente, un diminutivo para espetón o clavo pequeño. Es decir, que la civilización griega bautizó monumentos de más de 300 toneladas como clavitos. Clavitos. Es una anécdota fantástica. Reducir la majestuosidad faraónica a un alfiler. A través del latín, esa ironía lingüística ha sobrevivido hasta hoy. Pero yendo más allá de la anécdota, el propósito original de estos clavitos no tenía nada de trivial. No, en absoluto.
Se erigían habitualmente en pares custodiando las entradas de los templos. y cumplían una función profundamente religiosa que conectaba el plano terrenal con el celestial. Lo fascinante aquí es el denso simbolismo astronómico que dictaba cada ángulo de su diseño. Dentro del corpus mitológico egipcio, el obelisco funcionaba como una encarnación del dios solar, Ra. Y esta conexión llegó a su máximo nivel durante la época de Akenatón. Sí, con la revolución religiosa. En ese momento pasaron a considerarse literalmente un rayo de sol petrificado. Estético, Ese piramidión superior es una representación directa de la piedra Benben. que en la cosmogonía de Heliópolis se visualizaba como un montículo primordial Una especie de colina que emergió de las aguas caóticas del inicio de los tiempos. y proporcionó la primera superficie sólida sobre la que el dios Atum pudo generar el universo. Y esa voluntad de materializar lo inmaterial encuentra respaldo en una hipótesis contemporánea que es muy poética. Ah, la de Patricia Blackwell Gary y Richard Talcott. Exactamente. De la Universidad de Nueva York y un editor de astronomía. Postulan que la verticalidad se inspiró en la observación de la luz, Argumentan que se inspiraron en la luz zodiacal y en los pilares solares. que son esas columnas verticales de luz que parecen erguirse desde el horizonte al amanecer o al ocaso. Básicamente, esculpir la luz efímera en el material más duradero posible, el granito. Una ambición que asombrosamente ha resistido el paso de los milenios. Porque hay ejemplos clave, ¿no? Sí, existen testimonios de piedra anclados a su geografía original. El obelisco de Sesostris primero. En Heliópolis, exacto. Es el más antiguo que sigue en su posición original. Una aguja de granito rojo de casi 21 metros de altura y unas 120 toneladas. Pero el poder evocador de esta forma pronto atrajo a gobernantes extranjeros Los reyes nubios, de la dinastía 25, Pille, Sencamanisque. que adoptaron la tradición para legitimar su dominio sobre Egipto. No era solo erigir algo alto. Funcionaba como un dispositivo de transferencia de legitimidad. Para gobernar necesitaban apropiarse de su lenguaje sagrado. Mandaron tallarlos para consolidar su dominio. Quien poseía la piedra poseía la autoridad divina. Y esa misma lógica operó a una escala mucho más devastadora cuando la maquinaria militar romana entró en escena. Aquí es donde se pone realmente interesante. A partir del año 30, antes de nuestra era, Roma toma el control. Y no solo somete políticamente a Egipto, sino que inicia un saqueo monumental. Literalmente monumental. La ambición era tal que las legiones romanas destruyeron muros enteros del templo de Karnak. Solo para sacar los obeliscos y llevarlos a sus barcos. Y el gran dato de todo esto. Actualmente hay más del doble de obeliscos egipcios fuera de Egipto que en el propio país. Es una estadística tremenda. Y el traslado de todo esto requirió una logística extrema. Calígula, por ejemplo. Ah, la historia de Plinio el Viejo. Sí. Plinio relata que en el año 37, el emperador Calígula ordenó el traslado de un monolito gigante al Vaticano. La embarcación que construyeron desafía la imaginación. Plinio habla de una inmensa barcaza con un mástil de abeto tan grande. Que 4 hombres con los brazos extendidos no podían rodearlo. ¡Madre mía! Pero el reto no era el barco, era evitar que cientos de toneladas de piedra en un punto partieran el casco. O hicieran volcar la nave con el menor oleaje. Y la solución técnica fue el lastre. 120 fanegas de lentejas. Lentejas para estabilizar la nave. Detengámonos a visualizar la magnitud. Rellenar decenas de miles de litros con legumbres. Desde la ingeniería es de una brillantez incontestable. Actúan como una cama fluida. Un material denso que se reconfigura y absorbe las vibraciones. Proporciona una amortiguación casi perfecta. Y el destino final de esta nave subraya la locura de los presupuestos imperiales. Porque tras desembarcar el obelisco, el barco se llenó de piedras y cemento. Y se hundió intencionadamente. Para crear los cimientos del puerto de Ostia. Utilizaron un prodigio de la ingeniería como escombro de lujo. Vaya tela. Y otros gobernantes imitaron a Roma. Claro, Herodes el Grande erigió uno de 100 toneladas en Cesarea. Y emperadores como Constancio II y Teodosio I trasladaron enormes piezas a Alejandría y al hipódromo de Constantinopla. Dominar la piedra era dominar el mundo conocido. Pero dominar la gravedad es un reto que trasciende imperios. Saltamos al Renacimiento, 1586. Roma había caído y muchos obeliscos yacían fracturados o semienterrados. Y el Papa Sixto V tiene una idea de una ambición desmesurada. Quiere trasladar el enorme obelisco vaticano, el de Calígula.
331 toneladas métricas. Quiere moverlo al centro de la Plaza de San Pedro. El desafío monumental era cómo hacerlo con la tecnología de la época. Y ahí aparece Domenico Fontana. El arquitecto. La forma en que ganó el encargo es magistral. No presentó bocetos. Presentó una maqueta funcional de madera con un obelisco de plomo. Y el sistema de poleas reducía tanto la fricción que el propio Papa levantó la réplica girando un pequeño cabrestante con el dedo. Esa demostración táctil le aseguró el proyecto, pero los números reales asustan. Sí, casi 1000 hombres, 140 caballos de tiro y 47 grúas operando al unísono. Y la tensión del momento debía ser asfixiante. Lo que estaba en juego, Fíjate que antes de levantarlo el obelisco tuvo que ser exorcizado. porque tenía un inmenso valor pagano y temían que la piedra se rompiera. La presión era tan abrumadora que hay un dato de color histórico fascinante sobre Fontana. Lo de los caballos de relevo. Sí, se dice que mantenía caballos frescos listos para darse a la fuga si el obelisco se desplomaba. Perspectiva general, la proeza fue documentada por Fontana de forma brillante, En un libro, de la Trasportazione, lleno de precisos grabados en cobre. Rompió el secretismo gremial y estableció un nuevo estándar global para comunicar información técnica. transformó la arquitectura en una ciencia comunicable. Es un legado enorme. Totalmente. Pero más allá de Egipto y Roma, la literatura muestra que esta obsesión no es solo mediterránea. Es un anhelo humano casi universal. Por ejemplo, los obeliscos asirios del Museo Británico, El obelisco blanco y el obelisco negro de Salmanasar III. que documentan tributos como un telediario petrificado, incluyendo a Jehú el israelita. O cruzando el Atlántico, el obelisco Tello. En Perú, una estela precolombina hallada en Chavín de Huántar por Julio C. Tello. Civilizaciones separadas llegaron a soluciones monumentales sorprendentemente similares. Y si repasamos rápidamente los usos modernos, vemos esta forma en todas partes. El monumento a Washington. Los obeliscos de Buenos Aires, París, Londres y Nueva York. Incluso usos más cotidianos pero impactantes. Las farolas en la Vía de la Conciliación en Roma. O marcando tumbas famosas. Beethoven, Abraham Lincoln. Han pasado de representar al dios Sol a ser custodios del recuerdo humano. Entonces, la gran duda es ¿qué significa todo esto? Y sobre todo, ¿cómo lo hacían realmente los antiguos sin la tecnología de Fontana? Ahí es donde entra la arqueología experimental, el experimento NOVA de 1999. Roger Hopkins y Mark Lehner intentando levantar un obelisco de 25 toneladas tras varios fracasos previos, es importante recalcarlo. El movimiento horizontal solo ya fue una tortura, un trineo sobre rieles de madera. Y 100 personas tirando no conseguían moverlo ni un milímetro. Tuvieron que arrastrarlo con más de 130 personas y usar enormes palancas por detrás para romper la inercia. Con un esfuerzo físico extenuante, lograron avanzar unos pocos metros. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se pone en vertical? Ahí está el foso de arena, un mecanismo que aprovecha la gravedad magistralmente. Construyeron una rampa sobre un foso lleno de arena seca, ¿verdad? Exacto. El obelisco se arrastra hasta que el extremo queda suspendido sobre la arena. Y operarios debajo van retirando la arena muy lentamente. Así la gravedad hace descender la base del obelisco hacia una ranura de giro. Es de una simplicidad elegante y brutal a la vez. Y hay respaldo histórico para esto. Un rollo de papiro de hace 3000 años. Un texto satírico donde un escriba se burla de otro y le da una orden directa. Vacía el espacio que ha sido llenado con arena debajo del monumento de tu señor. Un manual de instrucciones en una burla. ¡Qué pasada! Y para preparar estas rampas de tierra se movilizaba 1 millón de metros cúbicos de arena y escombros. Todo esto nos lleva a un resumen reflexivo muy claro. El obelisco no es un capricho. Es un anhelo espiritual de alcanzar el cielo y la luz. Y la cumbre del ingenio de la ingeniería humana a lo largo de milenios, desde los faraones hasta la Roma papal. Entender este gigantesco esfuerzo humano cambia totalmente la apreciación. Caminar hoy por una plaza en París o Buenos Aires y ver uno de estos monumentos. Saber lo de los barcos de lentejas, la tensión de Fontana, el arrastre de cientos de personas. Te das cuenta de que no son simples piedras ornamentales. Son triunfos de la terquedad humana. Absolutamente. Y hablando de terquedad, hay un pensamiento final verdaderamente provocador. Lo mencionamos de pasada al principio.
el obelisco inacabado de Asuán. Una piedra colosal que se agrietó en la cantera antes de ser terminada. Si una civilización antigua estaba dispuesta a dedicar incontables años de trabajo y recursos inmensos para tallar y mover una sola piedra, Cabe preguntarse qué nos dice el abandono repentino de ese obelisco tras agrietarse. uno intenta imaginar la profunda devastación psicológica y el colapso organizativo de un proyecto fallido de esa magnitud. Para aquellos trabajadores y líderes que invirtieron su vida y tuvieron que dejarlo atrás en el polvo. Es un enigma y un testimonio del límite del esfuerzo humano. Con esta reflexión cerramos la sesión de hoy. Hasta el próximo análisis detallado.